Buenos días. Bien, pues vamos a pedir la bendición del Señor otra vez, ahora que vamos a abrir su palabra, a darle lectura y a estudiarla. Amado Señor, te damos las gracias por este tu día en el que tú permites que tu pueblo, tus hijos, los redimidos, aquellos que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo tú limpiaste, diste perdón de pecados y vida eterna, nos permite reunirnos para estar juntos, alabando tu nombre, estar juntos también escuchando tu palabra, siendo animados, siendo disciplinados, corregidos, exhortados, para estar en comunión, Señor, los unos con los otros, para animarnos juntos en cómo en medio de nuestra vida, de nuestra semana, hasta las cosas más simples, tú has estado con nosotros, o bien mostrando cuán grande es nuestra dependencia de ti. Te damos las gracias, Señor, porque nosotros éramos ajenos a ti, ajenos a este pueblo, pero tú tuviste gracia y misericordia sobre nosotros. Nosotros ahora podemos acercarnos al Dios de esta creación, al Dios santo, bueno, justo, soberano, aquel Dios al cual nosotros de manera orgullosa y soberbia habíamos insultado. Te damos gracias porque en Cristo Jesús fue pagada aquella terrible culpa y en Él hemos encontrado el perdón delante de ti. Y es en su justicia ahora que nosotros nos acercamos ante tu santa presencia y podemos ser oídos por ti, podemos ser escuchados por ti, tenemos comunión, relación, vivimos ahora para ti. Y Señor, es por eso que nos acercamos ahora también en este momento que vamos a leer tu palabra, porque incluso por nosotros mismos es imposible que podamos comprenderla, entenderla y aplicarla a nuestra vida. Necesitamos de ti, necesitamos del poder de tu Santo Espíritu obrando en nosotros para comprenderla, para amarla, para desearla, para anhelarla y para ser transformados a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, porque arrastramos en nosotros mismos luchas terribles con el pecado, arrastramos, Señor, derrotas en el pecado, arrastramos, Señor, tentaciones. Este mundo, Señor, nos asedia. Este mundo muchas veces pone en nosotros incertidumbres, angustias. Y por eso es que necesitamos de ti, Señor, porque por sobre todo queremos permanecer cerca de ti, alabando tu santo nombre, alabando quién tú eres. Queremos seguir viviendo de una manera piadosa, Señor, que muestre justamente la luz y la sal que debemos ser en medio de este mundo. Queremos seguir pregonando tus buenas noticias a aquellos que hoy viven indiferentes a esta verdad, a esta condenación que les espera. Queremos seguir anunciando estas buenas noticias, Señor, sin vergüenza, sin temor, con valentía, con denuedo. Es por eso que nos acercamos delante de ti y clamamos de que tú nos asistas en esta mañana. Pon en nosotros, Señor, el anhelo, el deseo, el amor por tu palabra, por comprenderla, por entenderla y ayúdanos a aplicarla también en nuestras vidas. Pedimos también que tú bendigas al resto de tu pueblo que se congrega en este día en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, Señor, mas tú eres el mismo Dios. Tú tienes pueblo en distintos lugares donde hay más prosperidad, en donde hay crisis, en donde están siendo perseguidos y asesinados por ser hijos tuyos. Tú eres el mismo Dios capaz de guardarnos a todos, indiferente de nuestras circunstancias. Un Dios que no dejará que se pierda ninguno de sus hijos porque estamos comprados, seguros, en la sangre de nuestro precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y es en su nombre que te pedimos todas estas cosas. Amén. Bien, hermanos, volvemos. Vamos a sacar del confinamiento a nuestro profeta Habacuc y vamos a volver al estudio de este libro. Así que si tenéis vuestras Biblias allí, os pido que busquéis en el Antiguo Testamento el libro del profeta Habacuc. Y si recordáis, hermanos, tan solo el domingo pasado, a base de los estudios que estamos viendo con el pastor, sobre el estudio del libro de Isaías, el domingo pasado tuvimos una exposición de la palabra del Señor preciosa, ¿no? Tremendamente edificante para nuestras vidas.
donde hemos podido ver la grandeza de nuestro Dios, la soberanía de nuestro gran Dios, el poder, su gobierno en todo lo que Él ha creado. Todo eso con un fin práctico para nosotros, para nuestras vidas. Confiar en Dios. Estar seguros en nuestro Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo incierto de lo que pueda haber al frente de nuestra vista, en medio de nuestras circunstancias. Lo único que sirve, lo único que es seguro, lo único que es fiable, lo único que permanece es Dios. Y nosotros debemos confiar en este Dios poderoso, bueno, santo, justo, que ha prometido sustentar, hacer perseverar, estar juntos. ¿Os recordáis, amado, que veíamos ahí en aquella porción de Isaías? Ved aquí al Dios vuestro. Poned vuestra mirada, poned vuestra atención, poned vuestro corazón en aquel gran Dios que tenemos nosotros. Y en la providencia del Señor, hoy que retomamos los estudios de Habacuc, pues el Señor otra vez volverá a llamar a su pueblo exactamente a lo mismo, a confiar en Él, a depositar absolutamente toda nuestra confianza en Él, en lo que Él es, en lo que conocemos de Él. Y lo veremos a través de la porción que vamos a estar estudiando aquí en Habacuc. Y en la providencia del Señor nos permite tener este recordatorio, este llamado de nuevo en medio de un momento en nuestras vidas en que estamos viviendo a lo menos unas circunstancias, vamos a decir, mayormente inseguras o inciertas de lo que suele ser el normal de la vida, ¿no? Donde hay decepción, donde parece que está todo en crisis. Sin duda que los contextos que está sucediendo entre Isaías y Habacuc al nuestro es diferente, pero el llamado que tenemos aquí justamente es en donde nosotros tenemos que ver la importancia, lo esencial que es para nosotros lo que está diciendo el Señor, la forma en que debemos afrontar estas circunstancias, confiando en Él, seguros en Él, dependiendo de Él, aferrados a Él. Y esto es importante para nosotros, hermanos, porque nosotros llevamos estas luchas. En nosotros día a día, si eres un hijo de Dios, sabes que a diario llevamos estas luchas. Generalmente cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, nuestro deseo, nuestro anhelo es pues, salir lo más rápido posible de ello, ¿no? Que se acabe lo más pronto que se pueda esta situación difícil que estamos viviendo. Nos gustaría estar en otro lugar, ¿no? Nos gustaría estar en otro país que parece que en esos lugares se podría vivir de una manera más cómoda, más a gusto. Llevamos esta lucha de que nos desviamos y generalmente pasamos a desconfiar a confiar en algo ajeno y distinto a Dios. Y eso es justamente de lo que el Señor nos va a corregir hoy, al estar viviendo por la vista, al estar viviendo por lo que las circunstancias están dictando en nuestro entorno y nosotros ser presa de ellas. El llamado que el Señor nos hace aquí ahora es vivir por fe. Un cristiano, un hijo de Dios, debe vivir por fe, no por vista, sino que vivir confiado en Él, en lo que Dios es, en Él, en su gracia, en su poder, en su misericordia, y en que Él ha prometido bendecir a su pueblo, estar en medio de su pueblo. Eso es lo que vamos a estar estudiando, como les decía recién, Habacuc capítulo 2, versículo 4, y también tenemos otro texto que es en Hebreos, capítulo 10, versículo 38, que va a ser la tercera oportunidad en que este pasaje de Habacuc 2.4 se vuelve a citar en el Nuevo Testamento. Para tener un poco más de contexto, vamos a hacer una lectura un poco más amplia, pero recordar, tenemos dos lecturas. Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 4, y también vamos a leer Hebreos, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 35 al 39. Así que, si queréis seguirlo. Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 4, y Hebreos, capítulo 10, del 35 al 39. Dice la palabra del Señor. Habacuc, capítulo 2, desde el versículo 1. Sobre mi guarda estaré
y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y vamos a nuestro segundo texto, Hebreos capítulo 10, leyendo desde el versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Muy bien, hermanos, nuestros puntos son justamente los textos que tenemos aquí al frente, tanto la vida en fe en Habacuc como la cita que está en Hebreos. Y lo primero que tenemos en cuanto a esta vida en fe que se nos va a mostrar aquí en Habacuc era lo que les decía anteriormente. Si recordáis, este, este pasaje se cita 3 veces en el Nuevo Testamento y ya hemos estado viendo las 2 primeras veces en Romanos y en Gálatas, que es cuando se cita allí, y que era el cimiento para nuestra vida espiritual. El justo por la fe vivirá significa que la única manera en que un pecador se puede reconciliar con un Dios santo, justo, bueno, no es por méritos propios, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en aquella obra, en sus méritos, en su justicia. Es por fe que nosotros abrazamos la obra de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él pagó justamente por nuestros pecados, por nuestra maldad, y su justicia fue puesta a nuestra cuenta. Ese fue el primer estudio que estuvimos haciendo justamente de este pasaje de Habacuc 2.4. Y el segundo aspecto, esta segunda verdad que tiene aquí este pasaje de Habacuc 2.4, es el que vamos a estar estudiando nosotros hoy. No solo nosotros practicamos fe en el momento de nuestra salvación, sino que a través del largo de nuestra vida. Nosotros comenzamos una vida por fe, pero también nuestra vida continúa siendo vivida por fe. Pablo dice esto mismo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. La fe entonces en nuestro diario vivir es lo que nos va a llevar a vivir sustentados, no en lo que vamos a percibir, no en lo que nos va a dictar nuestras circunstancias, no en lo que aprecia nuestra vista, sino que es una fe que nos va a llevar a vivir anclados en lo que es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro bendito Dios. Estar seguros en Él, estar confiados en Él, estar dependiendo en Él. Y en Habacuc, lo primero que vamos a ver es justamente este comportamiento que van a tener las naciones extranjeras, como también muchos de los que están viviendo allí en Judá, y que justamente su vida no representa el vivir por fe, sino que más bien se parece a la primera parte de aquel versículo 4 en el capítulo 2 de He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Fijaos, el Señor está anunciando juicio. El Señor está llamando la atención a cada hombre para que considere, para que ponga atención en cuanto a su vida frente a este gran Dios, al único Dios vivo y verdadero, que consideren la santidad de este Dios, la justicia de Dios, y que dejen aquel camino de inequidad y se vuelvan a Él. Pero en este caso, representado, las naciones paganas, representado por Babilonia, la respuesta de ellos, ¿cuál será? El desprecio hasta este llamado de Jehová, el orgullo frente a Jehová, y que si había un supuesto Jehová, pues ellos lo miraban desde el hombro para abajo. Fijaos cómo lo describe el mismo Señor en este mismo libro, en el capítulo 1, a la nación de Babilonia. Versículo 6 dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. En el mismo capítulo, en el versículo 11, dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Una nación pagana,
idólatra y que despreciaba absolutamente a Jehová. Ellos iban a ser el instrumento que el Señor ocuparía para llevar justicia allí a Judá, pero ellos no lo tomarían así. Ellos actuarían con crueldad, con soberbia y sin temor a Jehová, sin temor a Dios. Incluso Dios anunciándoles el castigo, anunciando juicios sobre ellos por este comportamiento, ellos ni aún así mostrarían temor y reverencia al Señor. Fijaos en el capítulo 2 de Habacuc, en el versículo 16 dice: te has llenado hablando de Babilonia, sobre Babilonia, te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. Fijaos, el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre su gloria. A pesar de este llamado de atención, este gran llamado de atención de nuestro Señor, pues Babilonia mostrará su orgullo, su soberbia delante de él. Según ellos, se habían hecho a sí mismos ellos, ¿no? Por lo tanto, no tenían a quién rendirle cuenta, no tenían a nadie que responderle por sus actos y podían actuar como les diese la gana, sin compasión, sin considerar nada, sin absolutamente ningún temor a Jehová. Así demostraban lo que eran ellos. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, lejos de Dios, lejos del temor del Señor. Y quisiera ocupar unos breves minutos aquí, hermanos, para una aplicación para nosotros en cuanto a este tema, en cuanto a lo que significa también el vivir por fe frente a las demás naciones, frente a nuestro comportamiento hacia las naciones incrédulas, hacia los incrédulos, hacia los impíos, hacia los que no creen en el Señor. Porque Habacuc podría haber hablado de muchas cosas, ¿no? Frente a las otras naciones, en sus conversaciones con ellos, pero Habacuc tiene un mensaje principal. Habacuc tiene un mensaje esencial, urgente para aquellas naciones. Y ese mensaje no era, cuidado, vuestro modelo económico no está funcionando muy bien, no es el mejor, tenéis que cambiarlo. Cuidado, Babilonia, que vuestra influencia política no es la mejor, tendréis que cambiarla, tendréis que ponerla por otra. Ese no es el mensaje que lleva Habacuc. El mensaje urgente, principal, esencial que él lleva hacia las otras naciones es: el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Vuestra vida está a espaldas de Dios. Vuestra vida se ha construido en orgullo y soberbia delante de Dios. Y el cáliz de la mano derecha de Dios está sobre vuestras vidas. La condenación eterna está sobre vosotros. La eternidad en el infierno. Fijaos lo esencial, lo principal de este mensaje. Y si no os arrepentís, y si no cambiáis, pasaréis toda la eternidad en el infierno. Qué importante para nosotros, hermanos, que entendamos esto que estamos viendo aquí. Yo estoy casi seguro que en este tiempo de esta situación tan extraña que estamos viviendo, hemos tenido más que una oportunidad y nos hemos visto enrollados y liados en conversaciones de economía, de política, de sanidad, de lo que fuese. Y podemos hacerlo. Pero hemos llevado este mensaje principal, esencial. Le hemos compartido estas noticias principales, vitales para ellos en esas discusiones. Hemos hecho notar que eso es lo principal para nosotros. ¿Sabéis qué? Y grabaros estos, hermanos. Los únicos que pueden llevar este mensaje vital, esencial, para aquellos que están sin Cristo somos nosotros. No hay nadie más en este mundo que pueda llevar este mensaje a las naciones que hoy viven sin Dios. Muy bien, hermanos, cerramos ese breve paréntesis y pasamos al comportamiento de algunos que vemos allí ahora en Judá, en el propio pueblo, en el pueblo oficial de Dios, y el comportamiento que estaban teniendo ellos frente justamente a este mensaje que está llevando allí el Señor. ¿Su comportamiento cuál era? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo allí? Pues lo tenemos también en las palabras de Habacuc en el capítulo 1. Fijaos lo que dice el versículo 2 y cómo está orando el profeta al Señor. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás?
y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. La ley es debilitada, la palabra de Dios es ignorada. Algunos allí preferían escuchar otras voces, a otros dioses, creerle, depositar su confianza, su vida en esos dioses y no en Jehová. Y fijaos también en un detalle que hay aquí, que ellos seguían viviendo dentro de lo que era oficialmente el pueblo del Señor. Ellos nunca llegaron a abandonar, bueno, nos vamos de aquí, ya no creemos en nada de esto, nos buscamos otra religión y tal y cual, sino que ellos seguían siendo oficialmente parte de aquel pueblo, pero su vida se sostenía únicamente a través de cosas externas. Tenían una marca en su cuerpo que les hacía, que les demostraba que eran parte de aquel pueblo. Cumplían ciertas fiestas, ciertos rituales, solo cosas externas, porque su corazón no estaba en Jehová, no estaba en el único Dios verdadero, sino que estaba en los dioses de las otras naciones. El Señor les llamó la atención, el Señor les envió una y otra vez profetas que le anunciaran una y otra vez un mensaje de juicio, recapacitad, considerad, arrepentíos, pero ellos nada. Incluso mostraban su desprecio a este mensaje, que nos vamos a ir al exilio nosotros. ¿Qué va? Eso no va a pasar con nosotros. Eso le pasó a las otras 10 tribus, pero a nosotros no. Es que de hecho nosotros tenemos nuestros propios profetas y esos profetas nos hablan cosas distintas, que viviendo así, como nos da la gana, incluso nos va a ir mejor. Si hay una forma de prosperar, es la que estamos llevando ahora nosotros. Así se comportaban algunos dentro de la nación de Judá frente a lo que está diciendo el Señor. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, desprecia a Jehová, no busca a Jehová, no confía en Jehová. Y es importante esto, hermanos. Es importante para todos los que estamos aquí en la iglesia de examinarnos justamente si nosotros cuando queremos decir, pues sí, mira, quieres ver a alguien que vive por fe, que entrega su vida a Dios, pues mira yo cómo vivo, mira yo cómo enfrento mis luchas, mira yo cómo enfrento mis circunstancias dependiendo de Dios. O si para demostrar que, bueno, que te llamas cristiano, hay que tirar de fechas, de oraciones, fechas en YouTube y que te dice que todo está bien, que no hay ningún problema con la vida que llevas. Considerad lo que nos está mostrando aquí este pasaje. Y el otro aspecto que queremos ver justamente ahora es el vivir por fe. Cómo el Señor va a obrar ahora dentro de la vida de Habacuc para hacerlo, fortalecerlo y que él pudiese vivir en fe en Dios, fe en aquel Dios que le guarda, que le protege, que le fortalece. Lo tiene que hacer porque Habacuc justamente comenzaba a vivir por vista y no por fe. Se empezaba a desenfocar de nuestro gran Dios y es lo que el Señor le va a hacer. Otra vez volver a centrar su vida en aquel gran Dios que tenemos nosotros. Y es interesante esto, hermanos, y ya llegaremos, Dios mediante, a estudiarlo, pero cuando nosotros leemos el capítulo 3, esta porción que nos encanta, ¿no? De Habacuc, capítulo 3, cuando habla de esa higuera, cuando habla de aquellas vides y que él seguirá fuerte, pareciera que nosotros pensamos que, bueno, Habacuc canta esto porque ya la situación seguro pasó. El problema está solucionado, la economía ya mejoró, ahora el gobierno sí que va marchando bien con las cosas, todo está bien. O bien pensamos, bueno, Habacuc seguro ya tiene su vida asegurada, ya, ¿no? Y seguro esto ya está en medio de su jubilación, ahí en la playita, y está soltando estas palabras, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya su fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. Pero bueno, nosotros conocemos el contexto. Estamos estudiando el contexto de estas palabras. Y vemos que Habacuc no era un superclase, que Habacuc no era que tenía su vida asegurada, sino lo que tiene Habacuc es un gran Dios. Es un Dios que le fortalece, que le anima, que lo sostiene y que lo hace perseverar. Habacuc comienza en su libro, en el capítulo 1, mostrando la lucha interna que tiene él. No solo tiene una lucha con lo que está ocurriendo en el exterior,
en su nación, la crisis en que se encuentra, sino él mismo comienza con una crisis espiritual. La actuación en la que se está llevando su pueblo, que el impío asedia al justo, abusa del que quiere hacer las cosas bien, camino a una terrible apostasía, y parece que todo eso está ocurriendo con el beneplácito de Dios. Fijaos en medio de la crisis que está envuelto Habacuc, lo que ve él, lo leíamos en el pasaje que recién hemos leído: injusticia, maldad, la ley debilitada, los malos abusando, y parece que triunfaban sobre los buenos, sobre los que querían llevar esta vida piadosa. Habacuc clamando de manera continua, día tras día, y parece que no hay respuesta y que la justicia del Señor estuviese pasando por alto todo lo que está ocurriendo allí. Y ojo, y también en un sentido muy práctico aquí, que luego también lo veremos, la situación no hace más que empeorar. Y para Habacuc, el haber perdido el foco de nuestro Dios y empezar a vivir por vista, no solo empeora las circunstancias, sino que empeora a él en su propia vida. El desenfocarse para Habacuc no trajo, bueno, un consuelo, algo que le trajo un poco de alivio, sino que trajo más angustia sobre lo que él está viviendo. Ahora trae más desesperación, más temor, ningún tipo de beneficio para su vida el alejarse de Dios. Lo que pasa es que Habacuc se ve preso de sus circunstancias y comienza a vivir por vista, está siendo arrastrado por lo que él está viendo, y eso le lleva a sacar conclusiones equivocadas respecto a Dios. Y ese es el problema de vivir por vista y no por fe. Empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a dudar de Dios. ¿Sabéis? Nosotros empezamos a poner en tela de juicio al Dios que nos dio reconciliación en nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a poner en tela de juicio al Dios que cumplió su promesa de darnos salvación. Vivir por vista nos hace olvidar que en Cristo el Padre nos dio todo. Y no olvidemos una cosa también importante para nosotros, hermanos. Habacuc era un hombre piadoso. Habacuc era un buen creyente. Las palabras que tenemos aquí de su profecía, era alguien que conocía al Señor de manera íntima, era alguien de oración, que estaba en la presencia del Señor de manera continua. Es alguien que se duele por el estado de la nación. Es alguien que se duele cuando ve el pecado triunfar. Se duele cuando ve que los impíos asedian al justo y parece que triunfan. Se duele del pecado, se duele de ese comportamiento. Así que el problema no es justamente eso, nuestras emociones. La solución no es entonces que nosotros debemos ser indolentes ahora. Esa no es la solución de que, bueno, vemos esta nación y bueno, ¿qué más me da? ¿Qué me importa a mí? Esa no es la solución, hermanos. El problema es cuando nosotros nos dejamos arrastrar, gobernar por las circunstancias, por la vista, por lo que estamos viendo. Porque nuestro corazón tiende a ser arrastrado por ellas y comenzamos nosotros a dudar de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios. Por eso es tan importante la exhortación que se nos hace aquí a vivir por fe, seguros, confiados en nuestro Dios, vivir únicamente dependientes de Él. La vida del cristiano no es, y nuestra relación con el Señor no es una vida de momentos, no es este Dios de Amazon que muchas veces comentamos nosotros. Bueno, tenemos una situación, hacemos una lista de peticiones, se las presentamos, Él nos las da y bueno, ya está, hasta la próxima vez que tengamos algún tipo de necesidad. Es una vida dependiente de Él. Es una vida que está aferrada a nuestro gran Dios. Y si queréis acompañadme a Filipenses capítulo 4 y vamos a leer esta breve porción del versículo 10 al 13, en cómo Pablo nos muestra justamente esta realidad de cómo debe estar anclada nuestra vida en Dios. Filipenses capítulo 4, desde el versículo 10. Filipenses capítulo 4, versículo 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y fijaos cómo empieza a poner ahora en todos los escenarios de su vida. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo momento de su vida está hablando aquí. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pues ¿cómo es eso? Versículo 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Mi vida está anclada a Cristo. Mi vida está dependiente en todo momento de Cristo. Una vida que vive por fe. Y lo vamos a ver ahora un poco más profundo. Ahora ya el Señor obrando en medio de la vida de Habacuc. El Señor va a responder y va a ser un despliegue de lo que Él es. Un despliegue de su sabiduría, de su fidelidad, de su soberanía, de su omnisciencia, de su justicia. Y así va a reconfortar, a edificar la vida de Habacuc. Y lo primero que vemos y que es importante para nosotros, hermanos, lo que está haciendo Habacuc, a pesar de lo que está ocurriendo allí, a pesar de lo difícil que está haciendo, Habacuc ora. Lleva tiempo orando. Él dice, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré a ti? De que en varias oportunidades él ha ido con su angustia, ha ido con sus luchas, ha ido con su tristeza delante del Señor. Está comenzando a vivir por vista, tiene este problema, sin duda, pero si Habacuc está orando, es porque él también confía que solo Dios puede ayudarle, guiarle, fortalecerle en medio de esta circunstancia. Habacuc no se fue, Habacuc no se apartó, Habacuc no dijo, bueno, esto no sirve para nada. Habacuc no empezó a decir, bueno, evidentemente yo estoy solo en esto, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie puede con mi situación. Habacuc oró, se acercó a la presencia del Señor. Salmo 40, versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Nuestro Dios oye nuestro clamor. Él nunca va a decir, pues mira, estoy harto ya de tu clamor. Deja de clamar. Tenemos este beneficio de llevar delante de Él nuestro clamor. Y fijaos, ¿qué ocurre luego? El Señor escucha y el Señor responde a Habacuc. Nosotros no imaginamos una respuesta, no nos inventamos una respuesta, no nos hemos inventado una religión mejor que las otras porque este Dios escucha y responde más rápido que los otros. No, por Cristo, por la fe en Él, por la fe en su obra, por su justicia, nosotros estamos seguros y confiados que tenemos una relación íntima con este Dios de la creación, con este Dios todopoderoso, que Él nos escucha y que su favor está sobre nosotros, sobre sus hijos. En el versículo 2 del capítulo 2 dice, y Jehová me respondió. Jehová obró a mi favor. El favor de Dios, de este gran Dios, actuando en medio de su pueblo. Dios estando junto con su pueblo, obrando, sustentando, protegiendo a su pueblo. Levítico 26, versículos 11 y 12 dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Recordemos incluso, hermanos, Habacuc está sufriendo, pero la situación va a empeorar, ni siquiera va a mejorar con todo. No olvidemos que a pesar de lo que nosotros nos toque ver, tenemos una comunión con el Señor y el Señor nos escucha y Él actúa en favor nuestro. Pero no solo eso, hermanos, fijaos todo lo que empieza a mostrar el Señor a la vida de Habacuc para guiarle, para otra vez centrarle, para que ya no esté viviendo por vista, sino por fe en nuestro gran Dios. Le muestra su omnisciencia, su soberanía, su santidad. Fijaos, en este mismo libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 5, dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se contare, no la creeréis. Habacuc había cometido el error de pensar que de alguna manera, pues, el Señor obviaba lo que pasaba allí, lo que ocurría allí.
Pues en esta respuesta él muestra que no. Dios sabe lo que está ocurriendo allí, Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, y él estaba al tanto. En su soberanía, él estaba actuando ya para enviar castigo allí a la ciudad de Judá, y al enviar juicio allí demuestra también su santidad, de que él ha visto el mal y él juzgará también el mal. Muestra también que el Señor es todopoderoso. Fijaos, el Señor levantaría a lo que ante los ojos de Habacuc sería un terrible imperio, una nación cruel, una nación terrible, arrasaría ciudad. Pero con todo, aquí sale que el Señor la levantó. Él levantó este imperio. Él gobierna sobre este imperio y lo levanta para cumplir sus propósitos. El Señor es dueño de su creación, el Señor gobierna sobre su creación y nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el imperio más poderoso se puede oponer a Él, se puede oponer a nuestro gran Dios. Incluso así como anuncia que levantaba este imperio, el Señor también anuncia la caída de este imperio. Lo hemos leído recién, el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Aquello que parecía tan enorme ante los ojos de Habacuc, aquello que parecía tan terrible ante los ojos de Habacuc, invencible, pues delante del Señor no era absolutamente nada. No permanecía absolutamente delante de la presencia del Señor. Fijaos de la exposición que está haciendo el Señor a Habacuc para volver a centrarle, para volver a hacerle confiar en Él. Dios también le va a mostrar su fidelidad a Habacuc. ¿Sabéis una cosa, hermanos? Dios es distinto a nosotros. Dios nunca miente. Dios nunca engaña. Dios nunca falta a una de sus promesas, a alguno de sus compromisos. Dios no tiene deuda con nadie. Dios nunca ha dicho una palabra en vano. Dios nunca faltará en ninguna de sus promesas y nunca jamás lo hará. Nunca. Porque Él es fiel. Fijaos cómo lo dice en esta porción que hemos leído en el del capítulo 2 de Habacuc, en el versículo 3. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, le dice a Habacuc, Habacuc, esto no se va a solucionar, no tengas esperanza, yo te he dicho lo que va a ocurrir. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc, confía. Habacuc, no seas desanimado por lo que ves. Pueblo del Señor, no seas desanimado por lo que vives, por el mal que te toca enfrentar. No pienses, pueblo del Señor, no pienses que esto va sin control. No pienses que esto se ha ido de las manos. No desesperes. No confíes en ti mismo. No confíes en otra cosa que no sea nuestro gran Dios todopoderoso, soberano, bueno, fiel. Pueblo del Señor, espera en Dios. Vive por fe. Pues mostrando estos atributos, el Señor va clarificando su ser delante de los ojos de Habacuc, y es así como va obrando en la vida del profeta, centrándolo en quién es Él, centrándonos en nuestro gran Dios. Y así poder hacerle confiar solamente en lo que Él es. Ahora Habacuc ni siquiera necesita una ruta de guía, los planes que está haciendo el Señor, lo que está haciendo, cómo está obrando, ni siquiera necesita eso. Solo confiar, aún no entendiendo lo que ocurre delante de Él, confiar en Dios, en lo que Él es. Pues ese es el contraste entre aquellos que vivían por la vista, como aquellas naciones paganas, como aquellos que incluso moraban ahí en el pueblo de Judá, en contraste con aquellos que viven por fe, que sustentan su vida en Dios, que confían a pesar de las circunstancias plenamente en Dios. Y recordamos también algo muy importante. Babilonia caería sobre Judá. Babilonia arrasaría Judá. Babilonia se llevaría al exilio a Judá y Habacuc lo sabe. Habacuc ya tiene el conocimiento, el Señor se lo ha dicho. Él sabe que en lo que es la vista, las cosas van a empeorar mucho más de lo que está. Con todo,
él en el capítulo 3 terminará alabando a Dios, sin que las circunstancias cambien, sin que las cosas mejoren, sin que se hayan resuelto sus problemas. Habacuc, siendo edificado en el Señor, profundizando en Él, en quién es Dios, termina alabándole en medio de esa circunstancia. Eso es vivir por fe. Descansar en Dios, esperar en Dios, que Él sea realmente nuestra fortaleza. Fijaos el contraste que tenemos aquí en la misma vida del profeta Habacuc. Cuando comienza esta carta lleno de dudas, viviendo por vista, por las circunstancias, siendo preso de ellas, dictando en su vida lo que está ocurriendo allí en medio, siendo arrastrado ahora a dudar de Dios. Solo trajo a su vida desesperación, confusión, desánimo, incertidumbre. ¿Te has sentido tú así en estos últimos días? ¿Que no hay esperanza? ¿Que no hay solución? ¿Qué has hecho? ¿A dónde has ido? ¿A quién has recurrido? ¿Confías en que a lo mejor si cambia pronto el gobierno o si fuesen otros los que nos gobernasen, estarías mejor? ¿Tendrías más paz? ¿Tendrías más calma? O que a lo mejor si te viene una circunstancia difícil, ¿confías en tu cuenta bancaria? ¿Confías en que tendrás unos meses de un seguro? Fijaos lo que dice el Señor sobre confiar en algo distinto a Él. En este mismo capítulo de Habacuc, capítulo 2, versículo 18. Habacuc capítulo 2, versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¿Sabéis lo que debemos hacer nosotros? Callar aquella tentación que tenemos de vivir por vista. Callar aquellos pensamientos que vienen a nuestro corazón, a nuestra mente, de sostenernos en cosas, en las circunstancias, en un cambio de ellas. Callar y escuchar a aquel Dios que está en su santo templo. Escuchar su palabra, escuchar sus promesas para su pueblo, para nuestras vidas. Eso es lo que debemos hacer si queremos vivir por fe. Por eso es que cuando llegamos a ese capítulo 3, que Dios mediante podremos estudiar más adelante, vemos este comportamiento de Habacuc, que a pesar que todo ha cambiado, que nada ha cambiado, a pesar de que él sabe que todo va a empeorar, que serán llevados lo peor que ya podría ocurrir, es que ni siquiera tendrán una nación. Habacuc termina diciendo en el capítulo 3, versículo 17, una porción que muchas veces a nosotros nos encanta, pero olvidamos lo que Habacuc está haciendo y cómo el Señor ha obrado en él. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. O sea, aunque no haya nada de nada, aunque no quede absolutamente nada en lo que yo pueda ver adelante de mí. Versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y mis alturas me hace andar. Aquí tenemos en la gracia del Señor, en la misericordia del Señor, a un creyente viviendo por fe, alguien que ha depositado toda su confianza en Dios y que vive sostenido en Él. Aquel Dios que está en su santo templo. Llegamos aquí en cuanto a lo que vemos en Habacuc, y lo siguiente que vamos a ver, esta vida de fe en Hebreos, que la vamos a ver de manera mucho más breve, porque lo único que queremos apuntar aquí, hermanos, para nosotros, y la importancia es en cómo esta vida en fe está sustentada, está anclada a nuestro Señor, a nuestro bendito Señor Jesucristo. Y si recordáis algo del contexto a la carta de Hebreos, pues sabéis que está escrita hacia un grupo de creyentes, ¿no? Un grupo de creyentes que
Llevaban ya en su vida un historial de dificultades, de persecución, de situaciones complicadas únicamente por ser cristianos. Y ahora se encuentran viviendo una situación mucho peor, mucho más terrible y que está afectando a aquella congregación. Está debilitando a algunos, desanimando a muchos, incluso abriéndose la posibilidad de la apostasía, de que algunos incluso llegasen a abandonar el cristianismo para volver, generalmente lo que sabemos aquí en la carta, posiblemente al judaísmo y a todos aquellos rituales que conocemos del Antiguo Testamento. Por ello, el mensaje de Hebreos, lo que el autor quiere decir es muy claro, ¿no? Es una exhortación a la fidelidad. Es una exhortación a mantenerse en fe, pero en Cristo Jesús, en la obra que Él ha hecho y la superioridad de su obra. Que absolutamente nada se puede comparar a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el cuerpo de la carta en sí está absolutamente centrada en Cristo. Cristo es lo más y todo glorioso. Nuestro Señor Jesucristo va a ir mostrando en esta carta, es superior a los ángeles, a Moisés, a Josué, a Aarón, a su sacerdocio, a Melquisedec. Y en cada una de estos desarrollos de la superioridad de la obra de Cristo, va a ir acompañada con exhortaciones. Exhortaciones justamente a la fidelidad, basado en lo que explica de la obra de nuestro Señor Jesucristo, a continuar, a confiar en este gran Dios, a confiar en aquel gran Salvador que tenemos nosotros, a pesar de lo duro de las circunstancias, a pesar de la presión que haya sobre nuestras vidas. Pero también en medio de esas exhortaciones, y este es un detalle que quiero también recordarles, muestra las graves consecuencias de alejarse de Dios, las graves consecuencias de la apostasía, recordándonos que es cosa terrible caer en manos del Dios vivo, recordándonos que Dios es fuego consumidor, recordándonos la gravedad de despreciar una salvación tan grande. Y en el capítulo 10, estamos en una sección, en el capítulo 10, donde se va a citar a Habacuc 10, Habacuc capítulo 2, perdón. Pero estamos en Hebreos capítulo 10 y está dentro de una sección en donde el autor de Hebreos está explicando el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio único y suficiente. Y de cómo todo lo que antes estaba en la ley, en el Antiguo Testamento, no era más que una sombra de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que era algo que apuntaba a la obra perfecta, única y suficiente de nuestro Señor Jesucristo. La idea que se está desarrollando aquí es Cristo es mediador de un mejor pacto. En esa sección estamos nosotros ahora en donde se va a citar Habacuc 2:4. Cristo es mediador de un mejor pacto. Y si estáis ahí en Hebreos capítulo 10, leed, acompañadme la lectura desde el versículo 11 hasta el 14. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 11 dice, y ciertamente, y fijaos el contraste que va a hacer aquí, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Versículo 12, Hebreos capítulo 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Os dais cuenta? Un sacrificio único y para siempre ya completado aquella obra de manera suficiente, de manera completa. Versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo es mediador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque únicamente en Él, en su obra, en aquel sacrificio allí, en la cruz, nosotros encontramos real y verdadero perdón de pecados, asegurándonos esta verdad de que si estamos seguros en Cristo, en su obra, tenemos perdón de pecados, relación con Dios, comunión con Él, pues entrar a hacer la exhortación, que es donde encontramos ahora nuestro pasaje de Habacuc 2, capítulo 2, versículo 4. Y si seguís ahí en Hebreos capítulo 10,
Acompañadme a leer o seguidme la lectura desde el versículo 32 del capítulo 10 de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 32, en donde vamos a encontrar esta exhortación a la fidelidad basada en esta obra superior de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y quisiera ver brevemente tres cosas aquí en este pasaje y cómo nuestra fe, nuestro vivir por fe ahora tiene que estar anclado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que vemos allí, hermanos, y que es evidente, si la obra de nuestro Señor Jesucristo es suficiente, es completa, no hay absolutamente nada que sirva. No hay absolutamente ninguna cosa que valga para darnos relación con Dios, comunión con Dios. Nada de lo que se pueda comparar sirve, es útil delante de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente allí, en aquella iglesia a donde está dirigida esta carta, algunos estaban en esa lucha de apostatar, de salir, de volverse a aquellos rituales judíos. Pero como lo deja claro el autor de Hebreos, y lo vuelvo a decir, solo Cristo puede dar perdón de pecados y vida eterna. Y eso es importante para nosotros también, hermanos, porque nosotros también llevamos aquellas luchas. Nosotros llevamos aquellas luchas en nuestro interior y muchas veces esa idea diabólica, satánica, da vuelta por nuestras mentes de que no pasará nada tampoco si me alejo, ¿no? No pasará nada si me aparto. No pasará nada si un poco tomo el control de mi vida, intento arreglar esto y me alejo de la iglesia y ya luego vuelvo, ¿no? Casi que el Señor me tiene que comprender, ¿no? Porque en el medio lío que estoy, en esta tremenda situación tan compleja, seguro el Señor me comprende de que tenga que alejarme un momento y apartarme un momento. Pero hemos leído esta porción de Hebreos en el versículo 38, dice, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que arrancamos, que nos olvidamos, nos apartamos, sino los que nos sostenemos en esta obra única y suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros más bien nos identificamos con las palabras del apóstol Pedro. ¿Recordáis ese episodio, no? En Juan capítulo 6. Muchas masas seguían a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo no? Pan y peces gratuitos allí. El Señor le dice, cuando lo vienen a buscar otra vez, no trabajéis por el pan que perece, sino por el pan que da vida eterna. Bueno, esa muchedumbre dice, bueno, si ahora el pan y los peces van con un sermón, pues ya eso ya no nos gusta tanto, ¿no? Que dice en el versículo 66 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Señor, ¿a quién iremos? Dijo Pedro. ¿A quién irás tú, cristiano? ¿A quién irás tú? ¿Quién puede darte sustento si no es Cristo Jesús? ¿A quién irás tú
en tu próxima dificultad. En Cristo también tenemos esperanza, hermanos. El Señor es fiel y cumplirá su promesa, y nadie, absolutamente nadie, podrá evitar el final que Él decretó, que la victoria está asegurada en nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 37 del capítulo 10 de Hebreo lo hemos leído, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Sabéis una cosa, hermanos? Las cosas como están ahora no seguirán para siempre así. La forma que hoy nos toca ver cómo está este mundo no seguirá para siempre así. Un día nuestro Señor regresará. Nuestro glorioso, nuestro bendito Señor Jesucristo volverá a por su pueblo y a juzgar a las naciones. Por eso es que es tan importante también lo que hemos leído en el versículo 34 de este mismo capítulo 10 de Hebreos, que lo recordemos continuamente nosotros, hermanos, de que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Muchas veces nos tocará ver perder aquí. Muchas veces nos tocará ver cómo el injusto abusa del justo, cómo parece que es el pecado el que triunfa. Pero aquí no está lo más valioso para nosotros. Aquí no está lo que tiene real e principal importancia para nosotros. Lo que esperamos, lo que tiene real valor para nuestras vidas, es estar junto con nuestro Señor en el cielo. Aquella mejor y perdurable herencia que tendremos allí en los cielos, junto a Dios. Y sabéis una cosa, nadie podrá evitar eso. Ninguno de sus hijos se perderá por el camino, porque lo que Dios ha prometido nunca jamás fallará ni faltará alguna de sus promesas. ¿Sabéis por qué? Porque están todas, absolutamente todas aseguradas en la obra única y suficiente de nuestro Señor Jesucristo y en la cruz por nosotros. Y la última que quiero que veamos, hermanos, una advertencia, como también lo hace en la carta a los hebreos. Cuidado, cuidado con rechazar, cuidado con despreciar esta única y suficiente obra de nuestro Señor Jesucristo. Y si estáis conmigo ahí todavía en Hebreos capítulo 10, acompañadme en la lectura desde el versículo 26 del capítulo 10 de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cristo no vino para darnos una vida feliz en donde todos nuestros problemas se acabasen. Cristo no vino a darnos una vida feliz con una abultada cuenta en el banco o para que tuviéramos todos los años el coche nuevo, renovar el coche nuevo, ¿no? Cristo vino a darnos perdón de nuestros pecados, reconciliación con nuestro Dios, con nuestro Padre y vida eterna. Y si tú estás aquí hoy y tu vida no está sustentada en este gran y bendito Salvador, arrepiéntete. Arrepiéntete de esta vida construida en soberbia, en orgullo, en pecado delante de este único Dios vivo y verdadero. Arrepiéntete de tu vida y ven fe, abraza en fe la obra de este bendito Salvador que dio su propia vida para perdonar a pecadores como nosotros y darnos reconciliación con el Padre. Él es el único camino. Él es el único que nos puede dar vida. Él es el único que nos puede librar de la condenación eterna en el infierno. Él es el único que nos puede librar de aquella vida que no es recta y que está llena de orgullo. Y querido hermano, y termino con estas palabras, prácticamente que no hay que ni preguntar si estás pasando una situación difícil, si estás en medio de una situación angustiosa, complicada, que no encuentras sentido, con problemas en lo familiar, en lo emocional, en lo espiritual, en lo económico. Confía en Dios. Vive por fe.
Mira la cruz de nuestro Señor Jesucristo y afiánzate en que Dios, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos dio su prueba de amor máxima para con nosotros, nos dio a su propio Hijo para que nosotros tuviésemos perdón, para que nosotros pudiésemos tener reconciliación con Él, para que nosotros ahora pudiésemos mirarlo a Él y vivir para Él, para su gloria, para su honra, sustentados en Él. Camina por fe, confía en este gran Dios, mira esa obra que Él hizo en nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En cada momento de nuestras vidas, hermanos, ya sea que estemos en aquellos delicados pastos, ya sea que estemos en esas aguas de reposo, o bien que estemos en medio de aquellos valles de sombra de muerte, nosotros podamos decir, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros, tú, oh Dios, nos pastoreará, tú, oh Dios, tu vara y tu callado nos fundirán aliento. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias por esta porción de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por las palabras de Habacuc, de cómo el vivir por vista, el vivir centrado en las circunstancias, lo hizo confundirse y cayó en este terrible pecado, Señor, de confundirte a ti, de dudar de ti, de pensar, Señor, que tú no eres lo suficientemente capaz o lo suficientemente amoroso. Señor, nosotros nos identificamos completamente con lo que ha ocurrido en la vida de Habacuc. ¿Cuántas veces ha venido circunstancias en nuestra vida, incluso ahora mismo, que podemos estar atravesando por circunstancias difíciles, complicadas, o incluso en medio de situaciones de prosperidad y de abundancia? Desconfiamos de ti, te ponemos en tela de juicio, dudamos de tu poder, de tu bondad, de tu misericordia, de tu gracia. Señor, confesamos nuestros pecados y pedimos que podamos ser oidores y hacedores, Señor. Que cuando vengan esos sentimientos, esos pensamientos, esas ideas a nuestra vida, nosotros podamos mirar a nuestro bendito y gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Que podamos ver aquel sacrificio que Él hizo allí en la cruz para librarnos realmente del grave, el terrible, el principal problema que teníamos en nuestra vida, que era la condenación eterna. Te damos las gracias, Señor, por nuestro bendito Salvador. Te damos las gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado y permite que podamos seguir siendo cimentados en aquella obra. Permite que podamos profundizar, amar, aferrarnos a aquella obra que Él ha hecho en la cruz para que en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestro dolor, de nuestras tristezas, de nuestras angustias, nosotros podamos mirarte a ti y a la obra que tú has hecho por nosotros en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Bendice nuestras vidas, Señor, para que realmente nosotros podamos ser luz y sal en medio de este mundo que se aparta de ti, que no te conoce, que vive por vista, que vive para su propio deleite, para sus propios dioses, pero que necesitan escuchar este glorioso y bendito evangelio de nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos todas estas cosas, Señor, confiando, estando seguros de que tú aún eres más generoso de lo que incluso nosotros imaginamos o de lo que vamos a pedir, porque lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para tu gloria y para tu honra. Amén. En Hebreos capítulo 13, versículo 20-21 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.